I remember listening to Rubber Soul with my wife and some friends, and we were smoking some marijuana, and we were stoned, and Rubber Soul just took me away. It took me away. So I went to the piano and I started writing Pet Sounds. It turned me on to Pet Sounds. It was a moment that lived forever in my heart. Desde principios de 1961, los Beach Boys daban muestra de su talento. No podemos decir exactamente con la canción Surfing USA, ya que resultaba una copia de Sweet Little Sixteen de Chuck Berry, lo que no quita que fuera un éxito, pero de aquí en adelante se escucharía un estilo único que alcanzó su pico más alto con la genialidad de Brian Wilson para crear uno de los temas más hermosos vocal y melódicamente hablando, como God Only Knows. Por ello, hoy hablaremos de los Beach Boys y su respuesta a la invasión británica, aclarando nuevamente que como respuesta no queremos decir que sean mejores o malos, sino simplemente eso, una acción americana ante los gigantes de Liverpool, sobre todo. Empecemos. Los Beach Boys eran originarios de Hawthorne, California, Estados Unidos. Estaba formado por los tres hermanos Wilson, Brian, Dennis y Carl, además del primo Mike Love y su amigo. El grupo tuvo un quinto integrante con la adición del compañero de equipo de fútbol de Brian, Al Jardine. Con Brian en el bajo, Carl en la guitarra y Dennis en la batería, y tiempo de estudio para grabar Surfing, escrito por Brian y Mike. Este single, lanzado inicialmente en 1961 en Candix, provocó una pequeña acción en la lista nacional, y los Beach Boys se ganaron un buen nombre y además de un contrato con Capitol. El negociador del grupo con el sello, el padre de los Wilson, Murray, también asumió el cargo de gerente de la banda antes del lanzamiento de cualquier material para Capitol. Jardine dejó la banda para asistir a la universidad en el Medio Oeste, así que un amigo de los Wilson, David Marks, lo reemplazó. A mediados de 1962, los Beach Boys obtuvieron su gran éxito con el disco Surfing Safari. La canción principal, un sencillo más novedoso que su predecesor, llegó al top 20 y ayudó a lanzar la locura del surf rock que comienza a florecer en el sur de California. Gracias a artistas como Dick Dale, Jan and Dean, los Chantais y muchos más. Un tema similar, Surfing USA, llegó al top 10 a principios de 1963, antes de que Jardine regresara de la universidad y volviera a ocupar su lugar en el grupo. Para entonces, los Beach Boys habían grabado sus primeros 2 álbumes, un par de colecciones de 12 pistas que añadían algunas canciones novedosas a los éxitos obtenidos. Aunque la política de Capitol requería que el grupo trabajara con un productor de estudio, Brian se hizo cargo de las sesiones y comenzó a expandir el rango del grupo más allá del simple rock surf, rock del surfing. Mientras eso pasaba, los Beatles empezaban toda una revolución en Inglaterra. A finales de 1963, los Beach Boys habían grabado 3 LP completos, habían llegado al top 10 varias veces y habían girado incesantemente. Además, Brian comenzó a crecer como productor, mejor documentado en el tercer LP de Beach Boys, Surfer Girl. Aunque las canciones de surf seguían dominando el álbum, Catch a Wave, la canción del título, y especialmente In My Room, presentó un salto gigante en la composición de canciones, la producción y la armonía grupal, especialmente sorprendente considerando que la banda había estado grabando por apenas 2 años. El intenso estudio de Brian por las famosas producciones llamadas Muro de Sonido de Phil Spector producían rápidos dividendos y revelaron su profundidad intuitiva e infalible de conocimiento musical. Los Beatles ya habían lanzado su álbum debut en marzo de ese año, 1963, llamado Please Please Me, empezando a hacerse más conocidos en Europa. Al año siguiente, I Get Around se convirtió en el primer éxito número 1 para los Beach Boys, montando una cresta de popularidad. El LP Beach Concert de fines de 1964 pasó 4 semanas en lo más alto de las listas de álbumes, solo uno de los 5 LP de Beach Boys simultáneamente en las listas. El grupo también realizó giras de promoción por Europa, pero las presiones y limitaciones de tiempo resultaron ser demasiado para Brian. A finales de año, decidió abandonar la banda de gira y concentrarse en las producciones de estudio. Glenn Campbell realizó una breve gira con el grupo, luego su amigo y colega Bruce Johnston se convirtió en el reemplazo permanente de Brian.
Era el año en que los Beatles llegaron a Estados Unidos, febrero para ser exactos, cambiando el concepto de la música hasta ese momento. Con los Beach Boys como sus mensajeros musicales al mundo, Brian comenzó a trabajar a tiempo completo en el estudio, escribiendo canciones y reclutando a los mejores músicos de sesión de Los Ángeles para grabar pistas instrumentales antes de que Carl, Dennis, Mike y Al regresaran para agregar su voz. El sencillo Help Me Rhonda se convirtió en el segundo sencillo más exitoso de los Beach Boys a principios de 1965. En el séptimo LP de estudio del grupo, The Beach Boys Today, las habilidades de producción de Brian alcanzaron otro nivel por completo, en el primer flirteo de la era del rock con un extenso álbum. El lado 2 del disco presentó una serie de baladas temperamentales, donde las letras iban más allá del enamoramiento juvenil hacia nociones más adultas de amor. En 1965 siguieron 2 LP más, Summer Days and Summer Nights y Beach Boys Party. Presentó a California Girls, una de las mejores fusiones del dominio de la producción de Brian. Arrastrando esos momentos de brillantez fueron temas novedosos como Amusement Parks USA, Salt Lake City y I'm Bugged at My Old Man, que parecía estar a un paso de Today. Cuando Capitol solicitó un disco de Beach Boys para vender en Navidad, la sesión de improvisación vocal en vivo en el estudio Beach Boys Party resultó y se vendió increíblemente bien, después de que el single Barbara Ann se convirtiera en un éxito sorpresa. Sin embargo, en un sentido más amplio, ambos de estos LP fueron paralelos, ya que Brian se preparó para la producción de lo que él esperaba fuera la declaración musical más efectiva de los Beach Boys. Estaba pronto a llegar el impacto para Brian. Luego de 3 álbumes estilo country como Beatles for Sale, A Hard Day's Night y Help, los Beatles lanzarían a fines de 1965 un álbum transición muy revolucionario que sintetizaría ideas. A finales de 1965, los Beatles lanzaron Rubber Soul. Brian quedó sorprendido por la alta calidad de las canciones y la cohesión general del álbum. Fue tal el impacto que se obsesionó con la idea de emular o superar aquella que consideraba una obra de arte. I remember listening to Rubber Soul with my wife and some friends, and we were smoking some marijuana, and we were stoned, and Rubber Soul just took me away. It took me away. So I went to the piano and I started writing Pet Sounds. It turned me on to Pet Sounds. It was a moment that lived forever in my heart. Es así que comenzó a escribir canciones, con la ayuda del letrista Tony Asher, y a producir sesiones para un conjunto de canciones que muestran el crecimiento de un joven hacia la madurez emocional. Aunque Capitol se resistió a un álbum con pocos éxitos obvios, el grupo dedicó más tiempo a trabajar en las voces y armonías que cualquier otro proyecto anterior. El resultado, lanzado en mayo de 1966 como Pet Sounds, más que justificó el esfuerzo. Este álbum sigue siendo uno de los LP de rock mejor producidos y más influyentes jamás editados, la cumbre de los años de producciones perfeccionistas de Brian. Los críticos elogiaron a Pet Sounds, sin embargo la nueva dirección no logró impresionar a las audiencias estadounidenses. Aunque llegó al top 10, Pet Sounds perdió una certificación de oro, el primero en hacerlo desde el primer LP del grupo. A la inversa, la reacción mundial no fue solo positiva sino jubilosa. En Inglaterra, el álbum llegó al número 2 y ganó los honores de los Beach Boys por el mejor grupo en las encuestas de fin de año de 1966, incluso por encima de los Beatles, que no se quedaron atrás con los lanzamientos de Paperback Writer, Rain y luego el álbum Revolver. Yeah, Brian Wilson sort of proved himself to be like a really amazing composer. Yeah. And I was into chords and harmonies and stuff at that time. And we ended up, it's kind of like a rivalry. Yeah. We'd put a song out and Brian would hear it and he'd do one, which is nice. It's like me and John. You kind of try and top each other all the time. He eventually came out with this God Only Knows. That was Pet Sounds time, right? On Pet Sounds, yeah. I just think it's a great song, melody, harmonies, words. Yeah. It's a great song. I love it. It's just it's my favorite Beach Boys song. El siguiente sencillo de los Beach Boys, Good Vibrations, se había escrito originalmente para las sesiones de Pet Sounds, aunque Brian lo eliminó de la lista de canciones para tener más tiempo para la producción. Continuó trabajando en ello después de completar Pet Sounds y finalmente dedicó hasta 6 meses y 3 estudios diferentes al single.
Lanzado en octubre de 1966, Good Vibrations culminó el año como el tercer sencillo número 1 del grupo y aún se mantiene como uno de los mejores singles de todos los tiempos. A finales de 1966 y principios de 1967, Brian trabajó febrilmente en el próximo Beach Boys LP, un proyecto llamado Dump Angel, pero luego titulado Smile, que prometía ser un gran salto artístico más allá de Pet Sounds como lo fue ese álbum de Today. Seleccionó a Van Dyke Parks, un excéntrico letrista y hombre de sesión, como su compañero de composición, y grabó montones de cintas que contenían pistas cada vez más fragmentadas que se hicieron mucho más especulativas a medida que pasaban los meses. Ya desconfiando de las inclinaciones cada vez más artísticas de Brian y de la experimentación con las drogas, los otros Beach Boys se volvieron hostiles cuando fueron llamados al estudio para agregar voces para Parks. Letras como Una aristocracia de clase ciega, De vuelta a través del vidrio de la ópera que ves, El hoyo y el péndulo dibujado, Columnado arruinando el dominó, Lona, la ciudad y rosa el fondo, The Surf's Up. Una grieta pronto se formó entre la banda y Brian. Sintieron que su consumo de marihuana y LSD habían enturbiado su juicio, mientras que él sentía que lo estaban frenando de la era psicodélica que se avecinaba. Cuando la grabación de Smile se prolongó hasta la primavera de 1967, Brian comenzó a trabajar menos horas. Por primera vez en la carrera de los Beach Boys, parecía no estar seguro de su dirección. Si Smile nunca apareció rescatable, esas esperanzas se desvanecieron en mayo, cuando Brian cancela oficialmente el proyecto, solo unas pocas semanas antes del lanzamiento del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, álbum que Paul McCartney había ideado como una respuesta al Pet Sounds y que devolvía la sorpresa a Brian Wilson con temas como She's Leaving Home. I met him in a recording studio in 1967. He came by with Derek Taylor, his publicist. He played She's Leaving Home for my wife and my wife cried. It's Monday morning and 5 o'clock she is, you know, he played it for us. Before he recorded it, he played it for me. Hearing that song, I was very touched by it. I thought it was a beautiful tune, beautiful song, beautiful tune. En agosto, el grupo finalmente lanzó un nuevo single, Heroes and Villains, muy similar al estilo fragmentario de Good Vibrations, aunque fue un seguimiento claramente inferior, no llegó al top 10. La mansión, Bel Air, se convirtió en estudio y grabó nuevas versiones de varias canciones de Smile, más algunas grabaciones nuevas, y reapareció con Smiley Smile. Su casi completa falta de cohesión destruyó la reputación del grupo de pop con visión de futuro. A medida que los Beatles estaban entrando en la era psicodélica, los Beach Boys parecían estancarse. El público adolescente rápidamente comenzó a ver al grupo como conservadores. También desperdiciaron la oportunidad perfecta para contener la marea, un lugar destacado en el Festival Pop de Monterrey en el verano de 1967. Aunque los Beach Boys se reagruparon rápidamente y el LP de Wild Honey apareció antes de finales de 1967, sus esperanzas de convertirse en el grupo más importante del mundo, con la nueva ola de hippies y críticos, las esperanzas se estaban esfumando en cuestión de meses. Toda esta increíble promesa desperdiciada hizo que los fanáticos, los críticos y los programadores de radio se sintieran indudablemente molestos respecto al futuro. Como era de esperar, tanto Wild Honey como Friends de 1968 tuvieron problemas con las audiencias. Sobrevivieron como registros interesantes, sin embargo, deliberadamente subproducida, con fragmentos de canciones y restos de sesiones de grabación a menudo dejados en mezcla. El Wild Honey y el relajado orquestal pop de Friends los hicieron favoritos solo después de que los fanáticos se dieran cuenta de que los Beach Boys eran un grupo radicalmente diferente en 1968 que en 1966. Aunque mejoraron con Do It Again, Capitol abandonó la banda poco después. Un año más tarde, los Beach Boys firmaron con Reprise. La historia de la banda continúa en adelante con altos y bajos, idas y venidas de los integrantes, algunos sobresaliendo más que otros, como es de esperarse en estos casos, pero siempre quedará ese momento en el tiempo en que supieron dar un aporte distinto a la oleada Beatle, y sobre todo a la música, en especial por parte de Brian Wilson. Su obra cumbre, Pet Sounds, quedará como una respuesta musical llena de motivación y superación. No solo inspiró a Paul McCartney en el álbum de Sargento Pimienta, sino que los rastros de esta influencia se oyen hasta el álbum homónimo de los Beatles en 1968 con el tema Back in the USSR. Muchos críticos dicen que Beach Boys fueron un encaramiento momentáneo a los Beatles, pero quedará esta parte de la historia como un ejemplo que se recordará por siempre. No dejes de comentar qué te parece la música de los Beach Boys. ¿Fue una buena respuesta americana a los Beatles? ¿Qué otros grupos crees que entrarían en esta etapa de, digamos, lucha legítima
entre las bandas de América y en especial Gran Bretaña de los 60s. Hazlo saber en tus comentarios. No olvides dejar tus sugerencias y suscribirte al canal si lo deseas para estar al tanto de más contenidos así. Muchas gracias por tu atención. Maybe if we think and wish, you hope and pray it might come true.